Nunca supe con exactitud en qué momento la vecindad dejó de ser mi refugio para convertirse en un lugar donde la oscuridad parecía esconderse en cada rincón. Antes solía pensar que lo más aterrador era quedarme sin una torta de jamón o enfrentar el enojo de algún adulto, pero ahora entiendo que hay silencios que pesan más que cualquier grito, sombras que parecen observar desde detrás de las paredes descascaradas, y miradas que ya no pertenecen a las personas que creí conocer. Todavía recuerdo la primera vez que sentí que algo estaba cambiando. Un olor extraño, una presencia inquietante, un silencio que parecía tragarse hasta los murmullos más cotidianos. Yo no sabía explicarlo, pero podía sentirlo, como si la misma vecindad respirara de manera distinta, más agitada, más fría. Todo comenzó una madrugada en la que no pude dormir por el hambre y salí a caminar por el pasillo. El suelo estaba húmedo, como si alguien hubiera arrojado agua helada, pero no había balde ni rastro de jabón. Solo una humedad turbia que se extendía sin forma definida, como si fuera un camino que invitara a seguirlo. La luz amarilla del único foco que aún funcionaba parpadeaba bajo la insistencia de algún insecto invisible, y cada pulsación dejaba ver durante un instante la figura de Kiko saliendo del patio, caminando con pasos lentos, casi arrastrados. No me vio. Creo que ya casi no veía a nadie. Desde hacía días se movía como si cargara un peso enorme encima, un peso que nadie más podía ver. Era Kiko, sí, el mismo que antes lloraba por todo, el mismo que se escondía detrás de su mamá para evitar problemas. Pero esa madrugada su postura era distinta, rígida, casi imponente, como si fuera otra persona metida dentro de su cuerpo. Sentí un escalofrío que me recorrió desde los hombros hasta los pies descalzos, y por un segundo pensé que tal vez no era él. Sus manos estaban metidas en los bolsillos, tensas, y aunque no había luz suficiente para ver su rostro, su sombra proyectada en la pared parecía alargada, deformada, como si sus proporciones hubieran dejado de pertenecerle. Yo retrocedí, tratando de hacer el menor ruido posible. No quería que se diera cuenta de que lo estaba vigilando. Algo dentro de mí me decía que no debía acercarme. No sabía por qué, pero lo sentía. Y lo que uno siente a veces pesa más que lo que uno piensa. Al día siguiente, la vecindad amaneció rara. Más silenciosa, más vacía, con un aire espeso que hacía difícil respirar. Doña Clotilde barrió el pasillo con una fuerza inusual, como si tratara de borrar algo invisible. Don Ramón salió de su casa con sus ojeras todavía más marcadas, mirando alrededor como si buscara algo que no recordaba haber perdido. El profesor Girafales llegó más callado de lo normal, sin su torpeza habitual. Y doña Florinda parecía al borde del colapso, aferrándose a la puerta de su casa mientras miraba a todos con desconfianza. Nadie dijo nada, pero todos sabíamos que algo estaba mal. A veces escuchaba ruidos que no podía explicar. Golpes secos en la madrugada, pasos que se detenían justo detrás de mi barril, respiraciones entrecortadas provenientes del patio donde no había nadie. La brisa nocturna traía murmullos que no pertenecían a ningún vecino. Y, sobre todo, había una sensación constante de que alguien observaba desde las esquinas, incluso cuando el lugar parecía vacío. Pero lo que más me inquietaba era Kiko. Cada día su apariencia se volvía más sombría, como si hubiera crecido en un par de noches. Su ropa estaba más sucia de lo normal, su mirada siempre fija en un punto invisible, como si estuviera viendo algo que los demás no podíamos ver. Dejaba la vecindad durante horas, incluso días. Nadie sabía a dónde iba, ni con quién. Cuando regresaba, lo hacía con un cansancio que le doblaba los hombros y una expresión que no había visto jamás en alguien de su edad. Una expresión dura, como de alguien que ha cruzado un límite que no debía cruzarse. No entendía qué estaba pasando, pero la vecindad entera parecía hundirse en un estado de inquietud constante.
El señor Barriga llegó una tarde para cobrar la renta con ñoño, pero incluso ellos se detuvieron un instante antes de entrar, como si sintieran que algo los observaba desde los balcones. ñoño se aferró a su papá con un miedo que trató de ocultar, aunque su temblor era evidente. El aire parecía más frío en presencia de ambos. Esa misma noche decidí seguir a Kiko. No sabía si lo hacía por curiosidad, por miedo o por un impulso infantil que no podía controlar. Esperé a que saliera de su casa, esta vez tarde, casi a medianoche. Caminaba directo hacia la salida de la vecindad, con un paso decidido. Yo lo seguí, cuidando que mis pies no hicieran ruido contra el suelo. Él no volteó ni una sola vez. Nunca había salido tan tarde, pero la calle se sentía aún más peligrosa que la vecindad. Las lámparas de los postes parecían parpadear al unísono, como si el mismo aire las agitara. Las sombras se movían con formas alargadas, como de brazos tratando de alcanzarnos. Kiko avanzaba sin miedo alguno, como si ya estuviera acostumbrado a caminar entre cosas invisibles. Lo seguí por varias cuadras hasta que se detuvo frente a un callejón angosto. Yo permanecí oculto detrás de una pila de cajas. Desde ahí pude verlo entrar. Dentro había un grupo de hombres altos, inmóviles, sombras humanas recortadas contra la penumbra. No hablaban, pero se movían como si reconocieran a Kiko. Algo en sus gestos, en sus posturas, me hizo sentir que no eran simples desconocidos. Eran hombres que conocían la oscuridad de cerca. Hombres peligrosos. Entonces lo entendí, o al menos creí entenderlo. Kiko estaba metido en algo terrible. Algo que no pertenecía al mundo de los niños. Algo que lo estaba consumiendo. Y yo, escondido entre las sombras, solo podía observar, incapaz de hacer nada. Sentí un frío intenso recorrer mis huesos, cuando uno de los hombres colocó una mano en su hombro. Kiko no retrocedió. No tembló. No reaccionó como lo habría hecho el niño torpe y mimado que conocí. Se mantuvo firme, como si esa oscuridad ya fuera parte de él. Yo quise correr, pero no podía moverme. Sentía que mis piernas estaban clavadas al suelo. Algo me decía que si daba un paso, ellos podrían verme. Y que si me veían, no regresaría a la vecindad jamás. Y así me quedé, temblando, mientras la figura de Kiko desaparecía en lo profundo del callejón junto a aquellas sombras. Lo peor es que, cuando regresé a la vecindad, sentí algo siguiendo mis pasos. Algo que no pude ver, pero que sabía mi nombre. No dormí esa noche. Me quedé acurrucado dentro de mi barril, sintiendo como el aire de la vecindad parecía oscurecerse aún más. Cada pequeño crujido del suelo me hacía saltar. Cada sombra que se movía con el viento parecía una amenaza silenciosa. No sabía si la cosa que me seguía desde el callejón estaba realmente ahí o si mi imaginación, alimentada por el miedo, había cobrado vida. Pero sentía su respiración cerca. No se veía, no se escuchaba, pero era como si una mirada pesada se acomodara justo detrás de mis omóplatos. A la mañana siguiente, la vecindad amaneció otra vez extraña. Era como si todos hubieran envejecido de un día a otro. Doña Florinda caminaba ida, como si no recordara quién era. Sus manos temblaban y su mirada evitaba el patio. El profesor Girafales estaba pálido, con un gesto serio que nunca le había visto, como si hubiera perdido algo más profundo que su paciencia habitual. Don Ramón apenas salió de su casa, pero cuando lo hizo, sus ojos tenían ese brillo cansado de quien ha pasado la noche entera escuchando ruidos que no quiere admitir. Incluso doña Clotilde, siempre tan segura, pasó la escoba por el suelo con movimientos tensos que parecían más un intento de limpiar su propia ansiedad que la tierra del pasillo. Pero lo que más me asustó no fueron los adultos. Fue la ausencia de Kiko. Era como si su casa lo hubiera borrado. No había rastro de que hubiera dormido ahí.
Las ventanas cerradas, la puerta entornada, el silencio más absoluto, como si dentro no quedara nada vivo. Doña Florinda evitaba mirar hacia su propio hogar, como si la entrada se hubiera convertido en una herida abierta. El profesor intentó acercarse, pero ella le pasó de largo sin detenerse. No le importó su presencia, ni su visita, ni su consuelo. Solo caminó, sin rumbo, como si estuviera huyendo de algo invisible. La tensión creció aún más cuando llegó el señor Barriga con ñoño. Normalmente su llegada traía protestas, golpes involuntarios y risas incómodas, pero esta vez ambos se detuvieron en seco apenas cruzaron la entrada de la vecindad. Fue como si sintieran de inmediato el peso que flotaba en el aire. ñoño se aferró con fuerza a la mano de su padre y bajó la mirada, como si algo en el suelo lo atemorizara. El señor Barriga, por primera vez, no mencionó la renta. Parecía que un escalofrío le recorría la espalda cada vez que miraba hacia el pasillo donde la sombra de Kiko se había diluido la noche anterior. Yo intenté contarle lo que había visto, pero mi voz no salía. Cada vez que intentaba recordar el callejón, la imagen de aquellas figuras envueltas en oscuridad me paralizaba. Algo dentro de mí sabía que mencionarlas era como invitarlas a aparecer. Ese mismo día, justo antes del anochecer, decidí seguir la sensación que me perseguía. No podía ignorarla más. Tenía que saber qué estaba pasando. Tenía que entender qué le había ocurrido a Kiko, aunque me aterrara la posibilidad de encontrar la respuesta. La vecindad se volvió silenciosa de una forma antinatural cuando comencé a caminar hacia la salida. Era como si incluso los ruidos habituales, la regadera goteando, una puerta oxidada, el viento chocando contra los botes de basura, hubieran sido tragados por la misma oscuridad que estaba consumiéndonos. Sentía que cada paso mío era observado por algo que no pertenecía a ningún lugar conocido. Algo que se alimentaba del miedo de todos. Volví al callejón donde había visto a Kiko la noche anterior. Esta vez estaba vacío, pero no completamente. En el suelo, junto a una pared descascarada, había marcas de pisadas, surcos, como si alguien hubiera sido arrastrado o hubiera corrido desesperado. También había un olor extraño, metálico, casi invisible, que flotaba en el aire. No quería imaginar su origen. No podía. Entonces lo escuché. Un sollozo ahogado. No humano. No animal. Algo intermedio, algo que parecía quebrarse a sí mismo mientras intentaba existir. Venía del fondo del callejón, donde la oscuridad era tan espesa que parecía una pared sólida. Sentí como mis piernas temblaban, pero aún así avancé. No sé si fue valentía o simple estupidez infantil. Solo sé que seguí adelante. Y ahí, entre las sombras, lo vi. No era Kiko. O al menos, no era ya el niño que yo había conocido. Su forma estaba alargada, oscura, descompuesta en algo que no tenía lógica ni contorno definido. Como si su cuerpo hubiera absorbido la oscuridad del callejón y ya no le perteneciera la luz. Sus ojos. No sé si eran ojos. Parecían dos manchas hundidas que brillaban sin reflejar nada humano. Yo quería correr. Quería gritar. Quería despertarme y descubrir que todo era un sueño causado por el hambre. Pero mi cuerpo no obedecía. Kiko, o lo que quedaba de él, no se movió. Solo me observó. Y en esa observación sentí algo terrible. Él sabía que yo lo había seguido. Que lo había visto todo. Y que ahora formaba parte de aquello que lo había consumido. Entonces algo cambió en el aire. Una presencia se levantó detrás de él. No tenía forma, ni rostro, ni sustancia. Solo era una sombra viva que parecía moverse como un susurro. La misma que había seguido mis pasos desde la noche anterior. Comprendí entonces que Kiko no había sido arrastrado por una fuerza externa. Él había aceptado entrar en ese mundo. Había cruzado una línea oscura donde la humanidad no podía seguirlo. La sombra avanzó hacia mí.
No con prisa. No con violencia. Solo con la certeza de que yo no tenía a dónde huir. Y entonces lo entendí con una claridad que me heló la sangre. La oscuridad no buscaba cuerpos. Buscaba testigos. Buscaba extenderse a través del miedo. Y ahora me había marcado. Corrí. No sé cómo. No sé cuánto. Solo recuerdo que cuando llegué a la vecindad, el aire se volvió pesado, como si la oscuridad me hubiera seguido. No encontré a nadie. Las puertas estaban abiertas, como si todos hubieran huido. No había voces, ni pasos, ni regaños, ni risas. Solo un vacío absoluto. Entré a mi barril y me acurruqué en la oscuridad. No lloré. No hablé. No respiré más de lo necesario. Porque sabía que si hacía ruido, ellos me encontrarían. Sabía que las sombras ya estaban dentro de la vecindad. Y que tarde o temprano, se llevarían todo lo que quedaba. No sé cuánto tiempo ha pasado desde entonces. Solo sé que la vecindad ya no pertenece a nadie. Y que cada noche, desde mi barril, escucho los pasos de Kiko acercándose lentamente. Sé que no vendrá a jugar. Sé que no vendrá a llorar. Sé que viene a buscar lo que dejó incompleto. Y sé que, cuando finalmente se detenga frente a mí, no habrá forma de escapar. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.